En el vertiginoso mundo de Wall Street, el nombre de Bernie Madoff es sinónimo de traición, codicia y uno de los engaños financieros más grandes de la historia. Pero, ¿cómo fue posible que este respetado financiero construyera una fachada tan convincente que engañó a inversores, reguladores y a toda una industria durante décadas? Acompáñanos en un viaje por la vida de este hombre, su asombrosa trama de engaño y las consecuencias devastadoras que dejó a su paso. En este video, descubriremos cómo un chico de Queens, Nueva York, logró convertirse en una de las figuras más prominentes de Wall Street. Como un hombre que comenzó su carrera en la bolsa de valores con apenas 5,000 pesos y un sueño, llegó a presidir una de las firmas de inversión más respetadas del país. Examinaremos cómo Madoff, siempre un paso por delante del sistema, fue uno de los pioneros en el uso de tecnología computarizada para la negociación de acciones. Y cómo este enfoque innovador atrajo la atención de Wall Street y permitió a su firma crecer hasta convertirse en uno de los principales creadores de mercado, incluso rivalizando con la Bolsa de Nueva York en términos de volumen de operaciones. Sin embargo, detrás de este éxito aparente, se escondía una sombra oscura. Madoff comenzó a ofrecer un nuevo servicio, la gestión de carteras de inversión, prometiendo a sus clientes retornos increíblemente estables y consistentes, del 10% al 12% anual. Pero lo que parecía un milagro financiero, pronto se revelaría como un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Desentrañaremos cómo Madoff pudo construir y mantener su monumental estafa piramidal durante tanto tiempo, engañando a inversores y reguladores por igual, y cómo, a pesar de las sospechas y las señales de advertencia, logró mantener su engaño oculto durante décadas. Relataremos la caída de este gigante financiero, la investigación que llevó a su arresto, el juicio y la condena que siguieron, y cómo el mundo reaccionó ante el descubrimiento de su fraude. El ascenso de Bernie Madoff. Bernard Lawrence Madoff nació en 1938 en Queens, Nueva York, en una familia judía de clase trabajadora. Sus padres, Ralph y Sylvia Madoff, eran personas sencillas y trabajadoras que inculcaron en Bernie un fuerte sentido de la ambición y el trabajo duro. Desde joven, Bernie demostró una mente aguda y un espíritu emprendedor. Trabajó como salvavidas e instalador de aspersores para jardín para ganarse la vida y ahorrar dinero para sus futuros proyectos. Durante este tiempo, conoció a Ruth Alpern, quien más tarde se convertiría en su esposa. Después de graduarse en la Escuela de Negocios de la Universidad de Hofstra en 1960, Bernie y Ruth se casaron. Con su cuñado Peter Madoff, Bernie fundó Bernard L. Madoff Investment Securities con solo 5,000 pesos ahorrados de trabajos anteriores y un préstamo de 50,000 pesos de su suegro. La empresa comenzó como un negocio de market making, o creador de mercado, que actúa como intermediario en el mercado de valores. Madoff y su equipo compraban y vendían acciones en nombre de inversores institucionales, proporcionando liquidez y estabilidad al mercado. Pero lo que realmente distinguía a Madoff era su enfoque innovador en el uso de la tecnología. En una época en la que la mayoría de las operaciones de la bolsa de valores aún se realizaban a gritos en el piso de operaciones, Madoff vio el potencial de las computadoras para mejorar la eficiencia y la precisión de las transacciones financieras. Madoff fue uno de los primeros en adoptar el trading electrónico, lo que le permitió realizar transacciones más rápidamente y a menores costos que sus competidores. Esta ventaja tecnológica atrajo a un gran número de inversores institucionales, y la firma de Madoff rápidamente comenzó a crecer. Para finales de los años 80, Bernard L. Madoff Investment Securities se había convertido en uno de los principales creadores de mercado en los Estados Unidos. Su volumen de operaciones era tan grande que incluso rivalizaba con la Bolsa de Nueva York. De hecho, Madoff fue uno de los pioneros en el desarrollo del Nasdaq, la primera bolsa de valores electrónica del mundo, y llegó a ser su presidente durante 3 periodos. Madoff era respetado en Wall Street, y su éxito parecía ser el resultado de su visión innovadora y su espíritu emprendedor. Pero mientras su firma crecía y prosperaba, Madoff comenzó a desviarse por un oscuro camino que eventualmente lo llevaría a la infamia. A mediados de los años 90, Bernie Madoff tomó una decisión que cambiaría su destino y el de miles de personas alrededor del mundo. Comenzó a ofrecer un servicio de gestión de inversiones, prometiendo retornos increíblemente estables y altos. Lo que muchos no sabían es que se estaba gestando una de las mayores estafas financieras de la historia. Al final de esta primera parte de nuestra historia, Bernie Madoff parece tenerlo todo: una exitosa firma de inversión, el respeto de sus colegas y una fortuna personal que crece día a día. Pero,
como veremos en la próxima sección, detrás de esta fachada de éxito y respetabilidad, se esconde un secreto oscuro que pronto comenzará a salir a la luz. Acompáñanos en la siguiente sección mientras exploramos el comienzo de la estafa de Bernie Madoff y cómo este respetado financiero logró engañar a todo el mundo durante tanto tiempo. El giro hacia el fraude. A mediados de los años 90, Bernie Madoff, en la cúspide de su éxito, tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Comenzó a ofrecer un nuevo servicio de gestión de inversiones, prometiendo a sus clientes retornos sorprendentemente estables y altos, del 10% al 12% anual. Estos rendimientos, notablemente consistentes y superiores a los del mercado, atrajeron rápidamente a una gran cantidad de inversores. Desde pequeños inversores hasta grandes instituciones financieras, pasando por filántropos y celebridades, todos querían ser parte de lo que parecía ser un milagro financiero. Pero, ¿cómo lograba Madoff estos rendimientos milagrosos? Aquí es donde entra en juego la estafa piramidal o esquema Ponzi. En lugar de invertir realmente el dinero de sus clientes, Madoff usaba los fondos de los nuevos inversores para pagar los rendimientos prometidos a los antiguos. A medida que más y más inversores entregaban su dinero a Madoff, este podía seguir pagando rendimientos a sus clientes antiguos, creando la ilusión de que realmente estaban obteniendo grandes beneficios de sus inversiones. Pero en realidad, el dinero simplemente pasaba de unas manos a otras. Para mantener la ilusión, Madoff creó una compleja fachada. Fabricó informes falsos de rendimientos, estableció una oficina separada para su negocio de gestión de inversiones, e incluso contrató a un equipo de empleados para que crearan operaciones ficticias. Madoff también se basó en su reputación y en la exclusividad para atraer a más inversores. Su estrategia era hacer que invertir con él pareciera un privilegio reservado para unos pocos elegidos. Esta táctica de marketing del boca a boca resultó ser extremadamente efectiva. A finales de los años 90 y principios de los 2000, la estafa de Madoff estaba en pleno apogeo. El número de inversores continuaba creciendo, y Madoff seguía pagando los rendimientos prometidos. Pero como todas las estafas piramidales, esta también estaba destinada a derrumbarse. El derrumbe del imperio. A medida que avanzaba el año 2008, el mundo financiero se encontraba en una situación precaria. La burbuja inmobiliaria había estallado, las principales instituciones financieras estaban al borde del colapso y los mercados de valores estaban en picada. En medio de esta tormenta perfecta, la estafa de Bernie Madoff comenzó a desmoronarse. A medida que los mercados caían, los inversores, asustados, comenzaron a retirar su dinero. Para Madoff, que dependía de un flujo constante de nuevos inversores para pagar a los antiguos, esta fue una mala noticia. En noviembre de 2008, los clientes de Madoff solicitaron la retirada de $7,000 millones. Pero el dinero no estaba ahí. En su desesperación, Madoff intentó atraer nuevos inversores para cubrir los retiros, pero fue en vano. El 10 de diciembre de 2008, Madoff convocó a una reunión con sus hijos, Mark y Andrew. En una confesión sorprendente, les reveló que su negocio de gestión de inversiones era, básicamente, una gran mentira. Los hijos de Madoff, conmocionados, decidieron informar a las autoridades. Al día siguiente, agentes del FBI arrestaron a Bernie Madoff en su lujoso apartamento de Manhattan. El imperio de Madoff se había derrumbado. Las noticias del arresto de Madoff sacudieron al mundo financiero. Los inversores, muchos de los cuales habían perdido todo su dinero, estaban furiosos. Las repercusiones se extendieron más allá de los inversores individuales, afectando a fundaciones benéficas, universidades y hasta gobiernos enteros que habían invertido con Madoff. La magnitud de la estafa de Madoff fue revelada. Había defraudado a sus clientes por un estimado de $65,000 millones. La pregunta en la mente de todos era, ¿cómo pudo haber ocurrido esto? La SEC, que había fallado en detectar la estafa a pesar de varias investigaciones y advertencias, fue objeto de fuertes críticas. La estafa de Madoff puso de manifiesto graves fallas en el sistema de regulación financiera. Las repercusiones de la estafa de Madoff se sintieron en todo el mundo. Muchos inversores, que habían confiado sus ahorros de toda la vida a Madoff, se encontraron de la noche a la mañana sin nada. Las fundaciones benéficas y las universidades se vieron obligadas a cerrar, y la confianza en el sistema financiero sufrió un golpe masivo. La caída de Madoff también tuvo un alto costo personal. Su hijo Mark, incapaz de soportar la presión,
se suicidó 2 años después de la detención de su padre. La esposa de Madoff, Ruth, fue objeto de ostracismo social y vivió en un exilio autoimpuesto. Al final de esta tercera parte de nuestra historia, la estafa de Madoff ha sido expuesta, y las repercusiones están comenzando a sentirse. Pero la historia está lejos de terminar. En la próxima sección, veremos el juicio de Bernie Madoff y exploraremos cómo los afectados por su estafa han luchado por recuperarse. Acompáñanos en la siguiente sección mientras exploramos la caída de Bernie Madoff, el arquitecto de la mayor estafa piramidal de la historia. El juicio y las repercusiones. En marzo de 2009, Bernie Madoff se declaró culpable de 11 delitos federales, incluyendo fraude de valores, fraude de inversión y perjurio. La sala del tribunal estaba llena de sus víctimas, muchas de las cuales perdieron todos sus ahorros en su estafa. En junio de ese mismo año, Madoff fue condenado a 150 años de prisión, la máxima posible para sus crímenes. El juez lo describió como alguien que era extraordinariamente malo y que había llevado a cabo un fraude impresionante y sin precedentes. El juicio de Madoff dejó al descubierto la magnitud de su estafa. Durante décadas, había creado declaraciones de cuenta falsas y generado rendimientos ficticios para mantener a sus inversores engañados. Cuando todo se vino abajo, las pérdidas reales se estimaron en $18,000 millones, una cifra asombrosa. El impacto de la estafa de Madoff se extendió mucho más allá de sus víctimas directas. Sacudió la confianza en el sistema financiero y puso de manifiesto las fallas de los reguladores. La SEC, en particular, fue duramente criticada por su fracaso en la detección de la estafa a pesar de las múltiples advertencias. En respuesta a la estafa de Madoff, se introdujeron una serie de reformas para fortalecer la regulación financiera y proteger a los inversores. Pero para muchos de los afectados por la estafa, estas reformas llegaron demasiado tarde. Las víctimas de Madoff lucharon por recuperarse de sus pérdidas. Muchos perdieron sus ahorros de toda la vida y se vieron obligados a cambiar drásticamente su estilo de vida. Las fundaciones benéficas y las universidades también sufrieron, con algunas incluso obligadas a cerrar sus puertas. Para recuperar algo del dinero perdido, se creó un fondo de recuperación para las víctimas de Madoff. Hasta la fecha, este fondo ha recuperado más de $14,000 millones, un testimonio de la magnitud de la estafa. Sin embargo, este dinero recuperado ha sido solo una pequeña consolación para las víctimas de Madoff. Para muchos, las cicatrices emocionales y financieras de la estafa perdurarán durante el resto de sus vidas. Mientras tanto, Bernie Madoff pasó sus días en una prisión federal en Carolina del Norte. A pesar de sus crímenes, seguía siendo objeto de fascinación para el público y los medios de comunicación. Sus intentos de apelación fueron en vano, y permaneció tras las rejas hasta su muerte en abril de 2021. El legado de Bernie Madoff es uno de destrucción y engaño a una escala casi inimaginable. Pero su historia también sirve como una advertencia, un recordatorio de la importancia de la diligencia, la transparencia y la regulación en el sistema financiero. En nuestra próxima y última sección, examinaremos más de cerca las lecciones que se pueden aprender de la estafa de Madoff y cómo podemos protegernos contra tales fraudes en el futuro. Acompáñanos en la última parte de esta fascinante y desgarradora historia, mientras exploramos cómo el mundo puede protegerse contra la próxima Bernie Madoff. Lecciones aprendidas y el legado de Madoff. En nuestra última sección, vamos a explorar las lecciones aprendidas de la estafa de Madoff y cómo podemos protegernos de tales engaños en el futuro. La estafa de Madoff fue un golpe masivo para la confianza en el sistema financiero y un llamado a despertar para los inversores y reguladores por igual. Una de las lecciones más importantes de la estafa de Madoff es la importancia de la diligencia debida. Los inversores deben ser escépticos y hacer sus propias investigaciones antes de entregar su dinero a alguien. Esto incluye verificar las credenciales del asesor financiero, comprender cómo se generan las ganancias y desconfiar de las promesas de rendimientos consistentemente altos. Otra lección es la importancia de la diversificación. Poner todos los huevos en una sola canasta es un riesgo enorme. Incluso si confías en tu asesor financiero, es prudente diversificar tus inversiones para protegerte contra imprevistos. En términos de regulación, la estafa de Madoff expuso graves fallas en la capacidad de la SEC para detectar fraudes. Desde entonces, la SEC ha implementado una serie de reformas para fortalecer su capacidad de supervisión y proteger mejor a los inversores. Pero a pesar de estas reformas, la realidad es que no hay garantía de que no pueda haber otro Madoff en el futuro.
Por eso es tan importante que los inversores estén bien informados y sean proactivos en la protección de sus inversiones. El legado de Bernie Madoff es uno de destrucción y engaño, pero también de aprendizaje. Su estafa cambió para siempre el panorama financiero y sirvió como un recordatorio de las vulnerabilidades inherentes al sistema. Aunque Madoff está muerto, las lecciones de su estafa perduran. En última instancia, la mejor defensa contra el fraude es la educación y la diligencia. Esperamos que esta serie haya brindado una visión valiosa de la estafa de Madoff y las lecciones que podemos aprender de ella. Recuerda, la inversión siempre conlleva riesgos, pero con la información y la diligencia adecuadas, puedes protegerte contra los fraudes y trabajar hacia tus objetivos financieros. Como sociedad, debemos estar alertas, estar informados y exigir transparencia en nuestros sistemas financieros. Debemos aprender de los errores del pasado y trabajar juntos para prevenir futuros Madoffs. Finalmente, la historia de Madoff nos recuerda la importancia de la ética en los negocios. El dinero, el poder y la avaricia pueden cegar a las personas a las consecuencias de sus acciones. Pero al final del día, las decisiones que tomamos tienen un impacto real en la vida de las personas. Bernie Madoff murió en prisión, dejando tras de sí un rastro de destrucción y desesperación. Pero también nos dejó una lección valiosa. Una lección sobre la importancia de la integridad, la transparencia y la diligencia en los negocios y las finanzas. Esperamos que al compartir esta historia, podamos contribuir a un futuro en el que tales fraudes sean menos probables y las víctimas de tales fraudes sean menos vulnerables. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la estafa piramidal más grande de la historia. Si te ha gustado esta serie y quieres aprender más sobre finanzas e inversión, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para estar al tanto de nuestros próximos videos. Hasta la próxima.